¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de este programa, Tertulia de Sabios. Ya saben que lo ponemos en antena para devolver, si acaso, una milésima parte de lo que nos han dado las personas mayores, que parece que en esta sociedad de consumo, de nuevas tecnologías, no encuentran su espacio, pero sí lo hacen con nosotros en este programa, donde queremos recoger el saber popular, la historia personal de muchos de ellos, que han sido verdaderos héroes en un mundo cambiante que comenzó en el medio rural y que ahora está en una sociedad totalmente tecnológica. Hoy estamos en Viloria, en el término municipal de Castropodame, en la Casa del Pueblo, que fue un edificio cedido por la Asociación Cultural, en una localidad que tiene sus fiestas más importantes en pleno verano, el 22 de julio, la Magdalena, que es la patrona local, aunque también lo hacen con la Feria de las Candelas en el mes de febrero, sotos de castaños, también de robles, de chopos, bañado por el río Boeza, todo su entorno, y con un legado minero increíble. De hecho, la primera mina de todo el Bierzo Alto estuvo aquí, en Viloria. Pueden presumir de inaugurar a ese tiempo de esplendor. Bueno, vamos a presentarles a las personas que están hoy con nosotros. Por un lado, a Juventino Ramos Alonso. Gracias por estar. Gracias a vosotros. También queremos saludar a Rafaela Álvarez García. Hola. Gracias. Hola. Y a Juan Mínguez Gutiérrez. A los tres, gracias también. Julián. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la infancia. Por ejemplo, Juventino, naciste en el 48 en Viloria, en una familia con 4 hermanos. Sí. ¿Cuáles son los primeros recuerdos de tu infancia? Cuando eras muy chiquitín, ¿qué recuerdas? Bueno, pues recuerdo el trabajo que se hacía en las huertas, en las linares, en la escuela, empezábamos a los 6 años en la escuela de aquella, y bueno, recuerdo pues los compañeros de la escuela y el trabajo que se hacía de aquella. ¿Y cómo eran las calles? Muy malas, de barro. De barro, ¿no? De barro, en invierno era una penuria. Sí. Pero sí, bueno, pero era la vida del pueblo que bueno, era agradable. Era agradable. Había libertad, se vivía bien. ¿Y a qué juegos jugabais los chavales de aquella? Pues jugábamos a los boletos, jugábamos... ¿Qué eran los boletos? Para que lo recuerden las nuevas generaciones. Pues eran los billetes del tren. Fíjate. Los billetes del tren que se ponían en una placa y con una goma se tiraban al que sacaba más. A la peonza, al aro, con un aro corriendo por las calles con el... Sí, son recuerdos que tengo. Juegos, ¿no? Sí. Enseguida te volvemos a preguntar, Juventino. Vamos con Rafaela, que nació en el 1950, en Viloria, en una familia también de 4 hermanos. ¿Los recuerdos de infancia de Rafaela, para que los hagamos fotografía a través de la palabra? Pues recuerdo también estar todo el día en la calle jugando. El primer día de escuela no se me olvida nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se te olvida? Pues porque tenía muchas ganas de ir a la escuela, tenía muchas ganas de aprender a leer, y ese día fue para mí como, no sé, un día muy importante. Llovía mucho y claro, las niñas íbamos a la escuela en madreñas. Había barro, las calles llenas de barro, y yo iba con mi paraguas que me habían regalado mi madrina, y vi las madreñas, y de la mano de mi madre, con la cartera, ella me llevaba la cartera, el cabás, porque de aquella las niñas llevábamos un cabás de madera, los niños ya llevaban, no sé, seguramente que casi todos, por lo menos mi hermano llevaba una cartera ya de, no sé si será de cuero, pero las niñas era un cabás de madera, pintado de colores, y no sé, recuerdo ese día como muy especial. No sé si lo recordará igual Julián Mínguez Gutiérrez, nacido también en el 50, aunque en este caso en Villaseca de la Ciana, aunque con 25 años se vino por trabajo a esta zona. En tu infancia, en tu pueblo, ¿cómo recuerdas? Era casi igual que la historia de ellos, los pueblos eran casi iguales. No, es que Villaseca ya era una población importante. Era importante, había un núcleo minero, que es el más importante de la Ciana, y ya teníamos muchas más, o sea, todo asfaltado sin problema ninguno, las escuelas, todo. Y yo ya con 10 años ya empecé en el instituto en Villablino, y prácticamente me pasó la infancia sin enterarme, y cuando ya empecé a estudiar ya hasta 7º, que ya era el bachiller superior, o sea, elemental, máquinas y herramientas, era un bachiller laboral, y prácticamente ya nada, y después ya a estudiar y terminé y a trabajar, lo típico. ¿No? Bueno, enseguida seguimos hablando con ustedes. Antes quiero parar para hablarles de la lectura de la que hablaba Rafaela, que quería aprender a leer en el colegio, el primer día estaba ilusionada, porque en esta casa del pueblo de Viloria, por cierto, para los amantes de la lectura, tienen uno de los libros más vendidos de la historia del mundo, el Quijote, un libro español, bueno, pues hasta en 14 idiomas. Aquí tenemos, por ejemplo, su ejemplar en idioma tailandés, nada más y nada menos. Tenemos también, por ejemplo,
el Quijote hasta 14 idiomas, en árabe, Quijote en árabe, y así como decimos, hasta 14 idiomas, eslavos, también en inglés, en francés, en alemán, etc. Por tanto, aquellas personas que quieran disfrutar de una bonita colección del Quijote, como decía Rafaela que le gustaba aprender a leer, bueno, pues aquí hay una gran fuente de conocimiento multicultural y con muchos idiomas. Juventino, cuando erais mozos y las fiestas, por ejemplo, de la Magdalena, no sé si uno se preparaba de forma especial, ¿qué recuerdas? ¿Había nervios? Como iba a haber orquesta, había que ligar con las chavalas, ¿cómo era la cosa? Pues claro, se vestía uno un poco más elegante. Y claro, y se ponían zapatos ya más preparados. Y bueno, sí, se pasaba bien en las fiestas. ¿Y qué se comía? ¿Había una comida especial ese día? Sí, claro, era diferente. ¿Pero había un plato típico del Día de la Magdalena o no? Bueno, pues normalmente se comía cordero, pollo y ternera, bueno, sí, muchas cosas que había en casa también, y luego los roscones que se hacían y las tartas que se hacían, que era lo que más nos gustaba de aquellas, claro. Gustaba, ¿no? Y en el caso de Rafaela, ¿se estrenaba vestidos y se podía? Sí, ¿no? El Día de la Magdalena era muy típico estrenar vestido y zapatos. Sí. Los zapatos eran para los domingos y los días de fiesta, los días de diario, madrileños. En invierno, en verano, zapatillas. Y se bailaba hasta que se acababa el baile. Cuando éramos mozos, después del baile, hacíamos el chocolate, lo recuerdas, Tino, sí, ¿no? Porque nosotros... Como éramos los dos de aquí, pues recordamos, hacíamos el chocolate. A última hora de la fiesta. El último día de la fiesta y estábamos hasta la madrugada. Las fiestas eran muy importantes. Don Julián Mínguez Gutiérrez, aunque nació en Villaseca de la Ciana en el 50, a los 25 años él estudió ingeniero técnico de minas. El trabajo le trajo aquí al término municipal de Castropodame. No sé cómo recuerda su primera Magdalena, siendo un chaval, 25 años. No, en Villaseca eran las fiestas del 18 de julio. Pero digo aquí, cuando vino para aquí, la primera vez que fue a la Magdalena. Es que antes de venir a vivir a Viloria vivía en Benvibre. Vivía en Benvibre. O sea, que era Cristo. ¿Y acabaste en Viloria con qué edad? Acabé en Viloria en el 96. En el 96. Y vine a vivir al Bierzo en el 75. En el 75. Y a estas fiestas no habías acudido, a las de Viloria no acudías. No. Ibas al Cristo de Benvibre y a otras fiestas. Exactamente. ¿No? Y a la Encina o en Ponferrada, ¿no? Bueno, vamos a seguir preguntándole a Juventino. Oye, vosotros tres sois bercianos y lacianigos que, siendo de una generación que emigró, a pesar de que había trabajo en el Bierzo y Laciana, porque la mina dio mucho trabajo, la gente también emigró, pero vosotros no emigrasteis. ¿Tú seguro que tuviste algún coqueteo con algún amigo que te quería comer la cabeza de marchar, de no marchar? Sí, pues así fue. Un amigo se fue a Suiza, lo echaron, o sea, los 3 meses de Suiza vino, se quedó en Bilbao y vino aquí luego a pasar unos días y me dijo, joder, vente conmigo para Bilbao, que allí hay trabajo a punta pala y tal. Y vamos, no lo pensé mucho. Trabajaba con mi padre de aquella, de electricista, y no lo pensé mucho. ¿Y para Bilbao? Pues me voy para Bilbao. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Pues estuve en Bilbao, 6 años, luego trabajé en Madrid, luego trabajé en Guipúzcoa, en Irún, trabajando para Renfe, en aire acondicionado de trenes y alumbrado. Y bueno, anteriormente en montajes, pues recorrí muchas partes de España. O sea, que te moviste por España. ¿Y Rafaela, por ejemplo, por qué no se fue al extranjero cuando tanto se hablaba de ello? Yo no me fui al extranjero y no me fui a ningún sitio porque no pude. ¿No encontrabas un trabajo con el que ir, fija? Me fui a estudiar a León. Y me tuve que venir porque falleció mi madre y me tuve que venir a hacerme cargo de mis hermanos, que eran todos más pequeños que yo, y trabajar con mi padre. Mi padre trabajaba no en la mina, trabajaba en un cargue de carbón, cargando carbón para el tren. Y después, pues en el campo, los dos teníamos vacas, cerdos, ovejas, y trabajé. El sueño del extranjero era o sea, ideal, yo ¿no? ya no pensé nunca en irme al extranjero ni a ningún sitio porque no por falta de ganas, yo me hubiera ido a cualquier sitio a trabajar, bueno, a estudiar sobre todo, pero luego a trabajar en lo que fuera, pero las circunstancias de la vida me dejaron en el pueblo. Y a don Julián, que era todo un ingeniero, no sé si le cortejó el extranjero. No, a mí me ofrecieron, a través del Colegio de Minas, me ofrecieron trabajo en Bolivia, en Cerro Potosí, en Arabia, pero, o sea, allí era trabajar 8 meses y 4 en España, pero los 8 meses eran 14. Mucho dinero, pero no.
Entonces, como No compensaba. no compensaba la vida esa. Y yo, como era de minas y había nacido prácticamente al pie de la mina, pues tenía dos opciones, o trabajar en la Ciana o en el Bierzo, porque a Asturias no iba a ir, o sea, no vas a vender vino a la tierra del vino. Entonces, en aquel momento en la MSP no había una plaza para mi categoría y vine aquí al Bierzo y bueno, pues vine aquí al Bierzo para 3 meses y llevo 47 años. Casi nada. 47, no, 48. Bueno, fuiste a una tierra hermana, ¿no? Una tierra hermana de la Ciana. No, bueno, sí, yo voy a la casa, ¿no? Mi madre vive en Villaseca, entonces yo voy a la Ciana cada poco. Y yo, o sea, que me considero berciano, pero soy de la Ciana. O sea, ante todo, eso. Es de la Ciana. Oye, se trabajaba mucho, porque en aquellos tiempos se trabajaba, no sé si más que ahora, no se trata de comparar las cosas, pero también había tiempo para la diversión, ¿no? Eres una juventud pues que lo recuerdas bien, ¿no? Sí, lo recuerdo muy bien. Yo cuando me fui a Bilbao, pues fue una ilusión que no veas. Yo no había visto el mar. Y de repente Con viste el mar. 18 años, con 18 años me fui a ¿Y Bilbao. cómo fue ese momento? ¿Fuiste al mar, lo viste, qué pensaste? Joder, pues acojonante. Y la vida, bueno, en Bilbao muy bien. Se trabajaba, yo trabajé en montaje siempre, de electricista, y se ganaba dinero y se pasaba muy bien. Nos divertíamos Mira mucho. qué experiencia ver el mar Sí, de sí. Santurce. Fue un buen sitio para bautizarse como el mar, ¿eh? Sí, no, maravilloso. Desde Santurce a Bilbao, casi nada. Santurce era divino. Rafaela, tú, a pesar de tener que venirte por culpa del fallecimiento familiar y cuidar de niños, cuidar de personas mayores, porque has tenido una vida muy Sí. silenciosa al respecto, ¿no? Sí, sí. Pero es todo un ejemplo, ¿no? De valores, ¿o Bueno, no? sí, la verdad es que... No todo el mundo lo hace, ¿no? Que sí, No la todo el verdad mundo es lo que hace. sí, que he tenido una vida muy... Pero orgullosa. Sí, orgullosa, he tenido una vida bonita dentro del matrimonio, los hijos, las hijas, que tengo 2 hijas, todo eso ha sido muy bonito, muy bien, con mis hermanos también, mi padre, o sea, orgullosa y bonita, pero triste y dura, muy dura. Oye, Mucho trabajo. Don Julián, cuando llegó la democracia había que ir a votar, ¿no? Sí, ¿Fuiste ese día, recuerdas? sí. ¿Fue un día especial, fue un día normal? No, un día normal. No sé cómo lo vivió una mujer siendo la primera vez. Pues con mucha alegría y con mucha Con ilusión. mucha ilusión. Y con Cuéntanos. mucha ilusión. Pues yo la primera vez que voté estaba embarazada de mi primera hija. Mi hija nació 2 días después de la democracia, de la llegada de la democracia. O sea, que casi votó ella contigo. Se retrasó un poco en nacer y había una señora en el pueblo que me decía, no va a nacer hasta que no haya democracia. Y así fue. O sea, que nació en democracia. tu Sí, hija ya. nació en democracia, 2 días después de la democracia. Una niña que Y ya tenía fui- derecho a votar cuando fuese mayor, no como cuando naciste tú, ¿no? Claro. Y lo viví con mucha ilusión, Mucha sí, ilusión. con mucha... No sé si Juventino trabajaba mucho ese día, pudo, no pudo. Sí, pude ir a votar. Sí, por supuesto. Y fue también una gran ilusión poder votar. Y eso, y votar en democracia pues era una maravilla ya. Oye, ¿se notó el cambio a finales de los 70 con eso de la democracia? ¿Se notó algo? En el caso de Julián no notaste porque nada no. nuevo. Yo es una opinión creo que personal, sí, pero yo al creo que final, sí. ya la última época del franquismo ya había mucha más libertad que había antes, no había el pie encima del pescuezo, hablando claro y pronto. No sé Pero las bueno, mujeres si lo veían así. yo por ejemplo, yo hablo de mí, yo por ejemplo me parecía que siempre, aparte que siempre fui bastante liberal, no. Pero en el caso de la mujer, ¿visteis más diferencia? A ver, yo la diferencia que vi en finales de los 70, por ejemplo, fue el cambio que hubo, sobre todo en la educación, en los colegios, en la forma de estudiar, en, no sé, de las escuelas que teníamos, vi ese cambio. Y, no sé, la libertad, pues sí, porque la verdad que antes tampoco nos enterábamos mucho de lo que pasaba. Entonces... No, pero yo sí noté sobre todo en eso, en la educación, en la sanidad, que empezó a cambiar todo muy deprisa. En la forma de vivir, los pueblos cambiaron, no sé, no teníamos nada, no teníamos ni agua corriente, no teníamos... Y ahí empezó todo a cambiar muy deprisa. Un mundo más moderno, ¿verdad, Juventino? Más moderno, y yo que lo viví en el País Vasco, pues nunca habíamos visto mítines, y de aquella pues hubo una evolución muy grande. Había cantidad de mítines de políticos, sindicalistas, y la verdad que yo lo viví con mucha ilusión. A veces con miedo en los mítines sindicalistas, que los viví trabajando para Renfe, no de Renfe, porque era una empresa que llevábamos mantenimiento y alumbrado de los trenes, y bueno, yo participaba siempre, iba a los mítines porque me encantaba. Y sí, se pasaban con tensión
porque era algo que la gente estaba con mucha tensión, pensando en que nos vienen los grises, que nos van a sacar a palos, pero sí, fue una época que... O sea, que corriste delante de los grises en alguna ocasión. Bueno, sí, allí en el País Vasco sí, allí era normal. Y no sé si había le pasó muchos... igual a Julián. ¿Julián corrió delante de los grises o no tuvo la Yo mala nunca, oportunidad? nunca tuve ese, yo no, porque Ya no sé si pensarlo de en Rafaela, León, ¿no? No, eso aquí ya era no se impensable, veía, era eso aquí, impensable, ¿no? eso aquí no se veía, Era impensable, no. ¿no? Pero sí tengo un hermano que sí corrió Que sí delante corrió de los detrás de ellos, grises. ¿no? Oye, en los 80 Viloria también seguía creciendo. El pueblito pequeñito donde nacisteis creció, había más casas. Sí, tardó mucho en Tardó crecer. mucho en Sí, crecer. sí, tardó mucho. En aquellos años mucha gente emigró, quedamos muy pocos en el pueblo, incluso se cerró la escuela. Yo cuando mi hija mayor empezó el colegio, la escuela se cerró porque no había niños, tenía que ir a Bembibre. Y sí, tardó unos años. Después volvió a venir gente joven y ahí ya yo creo que a partir de los 90 o ya casi del 2000, cuando empezó a crecer bastante. Sí, cuando empezamos a regresar... A regresar la mayoría muchos nos quedamos de fuera. los que estabais ¿Qué pasa con la fuera. tierra? La ¿Tira? tierra tira, la verdad es que tira muchísimo. Yo ya te digo, viví en el País Vasco siempre, luego me trasladaron a Sevilla, por el mismo trabajo, y yo ya Sevilla, Andalucía, el calor y aquello no lo soportaba. No era lo mismo, ¿no? Y ya en el 88 me vine para aquí, para el Bierzo, y luego trabajé en la mina también de electricista, de mantenimiento de electricista, y regresó mucha gente. Y bueno, había cambiado, sí notas que era diferente ya. La vida en el Bierzo había avanzado bastante. Don Julián vino en el 95-96 para esta zona, ¿no? Para Viloria. No, para Viloria. A Viloria, Vine en el ¿no? 96, sí. ¿Qué te trajo exactamente a Viloria? El trabajo, ¿no? Pues es que la empresa que yo trabajaba tenía una promotora y hicieron unos chalés aquí al lado, me ofrecieron uno y vine por eso. Bueno. Yo tenía un piso en Bembibre, entonces opté por vender el piso de Bembibre y venir aquí a la tranquilidad del... A la tranquilidad, porque Viloria que tiene cosas buenas, un paisaje que tiene. Claro, tiene sobre todo tranquilidad. Y tenemos una zona que es un privilegio estar aquí, y Bembibre lo tienes a un paso, todas las necesidades están ahí a un paso, que no hay ningún problema. Y no es lo mismo estar en Bembibre. Bueno, yo por lo menos aquí estoy encantado. Yo hablo de mí. Sí, sí, sí. Rafaela, es un pueblo con un entorno muy bonito, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos, bueno, un entorno de... Ahora ya no hay tanta pradera, está más como todo lleno, va sin trabajar, pero teníamos mucha pradera. Ahora han arreglado los caminos, hay más caminos para ir por el monte, a pasear. Y bueno, sí, es un entorno bonito y el pueblo bonito. A mí me gusta el pueblo. De hecho, es el pueblo que más ha crecido Es del el pueblo, ayuntamiento. sí, Es sí. gente joven que ha venido a Es, vivir aquí. es el más pequeño, Oye, qué gran noticia, es el ¿no? más pequeño, pero es el que más ha crecido. Quizá por la cercanía de Bembibre, cerca de la estación del tren, cerca de todo. De hecho, no hay ninguna casa a la venta, es un problema, gente que viene preguntando por casas para comprar y... Y para alquilar. Mira para que es alquilar, difícil ¿no? decir que no haya una casa a la venta en el medio rural de España, ¿eh? Se vende enseguida, si hay una a la venta se Y vende tenemos rápido. un alcalde que día a día va mejorando el pueblo, que en 5 años... También hay tiene que decirlo. de mandato, ¿no? ya no reconoce ni el pueblo. pedáneo también, ¿no? El ayuntamiento y el pedáneo. Yo estoy hablando del pedáneo. Bueno, pero Tenemos aquí influye, presente. que No, se pero va, ¿eh? no me está oyendo. pero influye todo. Sí te he escuchado, que está aquí presente el pedáneo, le comentaba. O sea, a los pero espectadores. tenemos la verdad que está mejorando a marchas Sí, forzadas. está mejorando mucho el Y da pueblo. gusto. Oye, el turismo de naturaleza puede ser una oportunidad para el pueblo, ¿no? ¿Cómo lo Hombre, ves? pues yo creo que sí, que podría ser. Tenemos ahí en proyecto, el alcalde también había propuesto la mina de la Gata, que es la que hablábamos antes, la primera mina de carbón del Bierzo Alto, hacer una ruta por allí y tal, y entonces este es un proyecto, pero a ver si nos ayuda algo el ayuntamiento. Bueno, están y arreglando- colaboraremos entre todos a ver si hacemos algo por ahí. Sí, si se consigue. O sea que aquí hay, como en los madrices, no hay pisos para comprar. No, es la verdad. Estamos bien situados y la verdad que es un pueblo Sí. muy majo. Tenemos, por ejemplo, esto que es la Casa del Pueblo, que lo hicimos la Asociación Cultural, pedimos los terrenos, que estos eran, donde está ubicado ahora este edificio, eran las eras del pueblo, donde se almacenaba el pan. Entonces conseguimos estos terrenos, hicimos este edificio y, La parte de abajo. y la parte de abajo, bueno, que es la Asociación Cultural, Cultural. esta es la Casa del Pueblo, que se la cedimos al Ayuntamiento,
Y la verdad que tenemos un bar, tenemos un salón muy grande, hacemos festejos, hacemos un día del jabalí, que fuimos los primeros que empezamos a hacerlo en el Bierzo Alto, el día del jabalí, y los primeros años, que era una novedad tan grande, nos llegamos a juntar casi 200 comensales. Una asociación que tiene aquí un marco de fotos increíble, todo de Viloria. Todo de Viloria, son fotos No sé si alguno de antiguas. los compañeros puede enseñarnos, si no hay algún problema con contraluz, para ver alguna imagen que también vale a veces más que 1000 palabras, ¿no? De cuando habláis de la juventud, de las fiestas de la Magdalena. Estos de las concretamente candelas. son las más antiguas. Las más antiguas. Para la otra parte tenemos solo hasta los años 80. Bueno, pero tenéis documentos Pero importantes, estas ¿sí? son ya muy antiguas. Sí, la parte de atrás son fotos temáticas, los sanmartinos, las majas. Del pueblo, de los trabajos del pueblo. De los trabajos, arrancando las patatas y cosas temáticas del pueblo Bueno, que pero- existían. Hemos colaborado Tino, el pedáneo y algunas personas más y yo Pero son un libro hacerlas. abierto de la historia. Sí. Cuando erais jóvenes, porque ahora hay juventud, ¿y cómo la veis la juventud de hoy por hoy? Hay muy poca Muy juventud fría en en el colaborar. ¿Cómo pueblo. veis a los jóvenes de hoy por hoy? Empezamos por Julián. ¿Cómo No. veis a la juventud de ahora? Muy pasota, así de Explícame claro. un poco más. Pues la gente, la juventud de aquí, para empezar, no hay trabajo. Entonces la gente se va. Cuando vienen de trabajar, las horas ya sabemos lo que es el trabajo. Las distancias, pues la gente no se implican como nosotros, que somos unos carrozas y nos implicamos en todo. O sea, nada más de abrir la boca y ya estamos ahí colaborando en todo. Y la gente ahora pasa de todo. ¿Qué dices que le pasa a la juventud, Rafaela? Que hay poca juventud en el pueblo. Hay muchas parejas jóvenes y niños, pero jóvenes a los 18 años se van a estudiar Y ya no. y la mayoría pues ya encuentran trabajo fuera y se quedan. Yo tengo una hija que está en Madrid y a pesar de estar en Madrid es la secretaria de la asociación. No todo el mundo no se Gente que implica. mantiene vinculación, ¿no? Ella sí se ha implicado bastante con la asociación y sigue implicada a pesar de estar fuera. Pero en general sí es verdad que están como un poco más a lo suyo. Bueno, también tienen su trabajo, tienen sus hijos y es un poco Sí, bueno, pero difícil. nosotros cuando empezamos a hacer Sí, también el estaba ahí, edificio de la sola- estabais trabajando, estábamos ¿verdad? Que ella no trabajando, estaba. Pero teníamos la cosa esa de tener algo para el pueblo, donde poder Sí, reunirnos, Tino donde es poder hacer cosas. Yo soy el vicepresidente es uno de ahora los de que la empezó asociación. a hacer el Sí. local y sigue ahí. Sí. Sigue estando ahí en la junta directiva de la Y con tus asociación. brazos, haciendo parte del local. Sí, No solo lo sí, pensaste, sí. sino que lo Sí. hiciste, ¿no? Pues sí, porque este edificio lo hicimos trabajando nosotros, con la colaboración de gente experta, albañiles que nos indicaban y eso, pero colocamos nosotros ladrillo, colocamos losa en el tejado, vamos, es que trabajamos como burrines, para tener algo para el pueblo, para pero disfrutar aquí quedó, del aquí está. pueblo. Y aquí haciendo está. Aquí está, una comidas y maravilla ahora. cenas para sacar dinero para Sí, pagarlo. porque y, no teníamos ayuda ni subvenciones así- de nada. y así Lo hemos hicimos estado. todo trabajando. Arañando un cuatro lado duros de donde otro. podíamos. Y digo duros porque de aquella eran pesetas. Sí, Aún eran pesetas, sí. ¿no? Oye, por cierto, cuando llegó el euro, ¿fácil o difícil? Muy fácil, yo el euro... Sí. Las perras siempre se cuentan bien, Sí, ¿no? sí. No hay Mejor problema. que las tecnologías. ¿Las tecnologías difícil? ¿Qué pasa con las tecnologías? Hay cosas que por lo menos a mí, hablo por mí, que nos resultan ya un poco, nos han pillado un poco tarde, como hacer gestiones de banco y esas cosas. La tecnología, pero bueno. Nos cuesta, a poco mí, a poco. a lo mejor a ti no, es más... ¿El móvil? ¿Qué tal el móvil? ¿Qué tal Bueno, el móvil sí lo manejo bien, sí, el móvil sí. Para llamar, mensajes, el ¿Y esto internet... de las redes esto sociales? sí. ¿Cómo nada, eso ni saber lo que es, ¿no? Yo Sí. es que ni lo quiero saber. Yo sí, a mí sí me gusta. No Yo con que el sea- ordenador hago me mis gusta trabajos, mirar pero cosas. o sea, particulares no va a ninguna cosa y tal. Yo fui también secretario de la asociación, lo hacía con la máquina de escribir, o sea, perdón, con el ordenador lo imprimía y tal, pero nada, no quiero saber nada. No, porque no quiero complicaciones. Después de estar trabajando tantos años y estar siempre con 100 señores allí todos los días haciendo, apuntando jornada y tal, ya los números ya me salen como Arquímedes por la cabeza.
Bueno, pues ahí quedan esas enseñanzas y esas historias de vuestra vida. Nos dicen los compañeros que se nos ha acabado el tiempo. No da para nada, ¿eh? ¿Te os dais cuenta? Se nos ha hecho corto, la verdad que se nos ha Ahora, hecho a ver corto. dónde tenemos que ir a cobrar y ya A está. cobrar, ¿no? Ahora pasamos directamente los derechos de autor y sin problema ninguno. Bueno, yo lo regalo a la asociación. Venga, perfecto. Juventino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Rafaela, Julián, a los tres. Gracias Gracias. a Gracias por vuestro vosotros. trabajo y gracias por por- mantener vivos los pueblos, ¿eh? Porque estamos hablando de lo historia intento. de un pueblo, cuidado, que ahí está el gran titular, un pueblo de la España rural donde no hay viviendas a la venta. El que quiera pensar en comprar aquí una vivienda tiene que venir primero e intentar convencer a alguno de los vecinos o vecinas. Volvemos con otra tertulia de sabios, quién sabe en qué lugar de la comarca. Hasta entonces.